Santa María y San José, San Gabriel Arcángel y San Jerónimo, rogad por nosotros. Bueno, hoy nos toca, la verdad es que llevamos unos padres viendo distintos padres de la Iglesia occidental, latina. Hemos visto a San Ambrosio de Milán, hemos visto a San Máximo de Turín, que os acordáis que es uno de los primeros que empieza lo que se llama, la doctrina social de la Iglesia, que vimos el último día. Y hoy nos toca otro padre también de la Iglesia latina, de la Iglesia occidental, que es San Jerónimo. Este es un personaje pues muy singular porque a él debemos la traducción a la lengua búlgara, por eso se llama Vulgata. Y claro, hoy día la Biblia en latín nos dice, hombre, tan vulgar no es, ¿no? Porque no es la lengua que es del vulgo, ¿no? Pero en aquellos tiempos se escribía, el lenguaje culto era el griego y se hablaba. Entonces Jerónimo, animado por el Papa San Dámaso, pues hizo esa tarea impresionante. Se fue además a vivir allí y al lado de la iglesia de la Natividad, del nacimiento de Jesús, que cuando se visita Tierra Santa, pues se visita al lado una capilla que era donde él vivía y donde él trabajaba, donde se pasaba las horas con esos códices, porque él lo que hizo fue tomar de la versión de los 70 y luego otras versiones de otras iglesias, de otras lenguas, armena, copto, siríaco, para irlo contrastando. Y luego los textos que eran en hebreo, pues en hebreo él fue y aprendió todo eso, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poquito cómo fue su biografía y cómo fue su trabajo. Él puso la palabra de Dios en el centro de su vida y no solo la tradujo, sino que la comentó, porque él decía siempre que la palabra tiene que estar incorporada a la vida y que ha de traducirse, ha de leerse desde el pueblo de Dios. O sea, la palabra es una comunicación que Dios, con obras, con hechos y con palabras, se dirige a su pueblo. Y entonces hay que leerla en ese pueblo, desde ese pueblo. No se puede leer aisladamente, una por su cuenta, que es el gran problema que tienen los protestantes. Los protestantes pierden de vista la importancia de la acción del Espíritu Santo y la intervención del Espíritu Santo, que es el que habla por los profetas, es el que ayuda a que se transmita y es el que hace que se interprete correctamente. Por eso, cuando uno prescinde del Espíritu, pues claro, acaba en todo tipo de interpretaciones. Dice, ¿cómo es posible que pueda haber 200 confesiones cristianas protestantes? ¿Cómo puede ser eso? Pues en el momento en que deja de recibirse la palabra de Dios y verla desde ese pueblo al que fue dirigida y interpretada dentro de ese pueblo que la ha ido interpretando en toda la historia de la Iglesia. Él nace en Estridón en el año 347, por tanto estamos a mitad del siglo IV. Esa época que es turbulenta, en la que hay pues con estos cambios de temperatura, ya me constipa, como me pasa siempre. Entonces, a ver si conseguimos conjurarlo y que no me baje como me baja siempre y me quedo sin voz, que es lo más fastidioso. Pero bueno, a ver, lo que Dios quiera.
Entonces digo que nace mitad del siglo IV, siglo en que la Iglesia ha recibido en el año 313 la libertad religiosa por parte del hijo de Santa Elena, pero que no era cristiano, era pagano, y que él, en la batalla del Ponte Milvio, ellos que tenían la ji, la tenían en sus, el aspa, la tenían en su estandarte, lo que hizo fue simplemente meter una ro, la R, y entonces aparece ya el anagrama de Cristo, Christos. Pero el lema que tenían las huestes del Imperio Romano era la J, la J. Entonces, al ponerle la ro, por esa visión que tuvo, inox signo vinces, entonces en la señal de Jesucristo, y ganó la batalla. Entonces le concedió la libertad religiosa a la Iglesia. Pero no era todavía la religión estatal. Entonces en esa época empieza, claro, al ya haber libertad, empieza a salir todo lo que estaba más o menos escondido, y empiezan a salir las herejías. Pues en esa época nace San Jerónimo. Él inicialmente se inclina más a la vida mundana, no a la vida cristiana. Él era una familia cristiana, pero como sabéis, en aquellos tiempos no se bautizaba a los niños de bebés. Y entonces, pues él recibe una esmerada formación humana. Lo envían a Roma a estudiar, que era la capital del imperio en Occidente, para perfeccionar sus estudios. Por tanto, es un tío culto, lo cual fue importantísimo luego para la tarea de la traducción de la Biblia al latín. Siente el atractivo de la vida mundana y entonces, pero prevalece el deseo y el interés por la religión cristiana. Recibe el bautismo hacia el año, a los 19 años, y se orienta hacia una vida ascética. Se traslada a Aquileia y se integra en un grupo allí en Italia, en un grupo de cristianos fervorosos, definido por él como un coro de bienaventurados reunidos junto al obispo Valeriano. Entonces, es muy clave el tema del ascetismo en Jerónimo. Él, que tenía ese ramalazo, ¿verdad?, de sentirse atraído por la vida mundana, que en aquellos momentos el Imperio Romano estaba muy paganizado, había mucha frivolidad, mucha vida frívola, pues sin embargo lo supera y se define por el ascetismo. Parte para Oriente y se va al desierto de Calcis, al sur de Alepo, se va como eremita, dedicándose muy seriamente a los estudios. En aquellos tiempos los que estudiaban y sabían eran pues esta gente, eremitas, que empezaron a surgir en los tiempos de San Antonio, cuando la Iglesia empieza a estar afectada por la mundanidad. El espíritu suscita el monacato. Primero, la vida eremítica. Eremita, ¿sabéis la diferencia entre un monje y un eremita? Un eremita es un ermitaño, un tío que está aislado. Y luego ya se agrupan en cenobios y, que eso es koiné, cenobio viene de koiné, común. Cenobios, vida común. Y luego ya esos cenobios se van convirtiendo en monasterios cuando van teniendo una regla de vida. Y la regla es la clave de la vida monástica. Entonces, Jerónimo, pues, él se dedica a eso, perfecciona el griego, claro, como buen miembro del Imperio Romano, conocía el griego, pero lo perfecciona. Comienza el estudio del hebreo, transcribe códices y obras de los padres de la Iglesia, y luego en un clima de meditación, de soledad,
de contacto con la palabra que hicieron madurar su sensibilidad cristiana. Es clave porque claro, en ese clima de recogimiento es el clima adecuado para poder profundizar. Y eso siempre cada vez que he ido a sacar un libro, pues siempre al final, el último empujón, he tenido que hacerlo en plan eremita, siempre. O sea, aprovechar las vacaciones, que no tienes compromisos, conseguir un sitio que te deje en una casa, que estés aislado, que no te molesten, que en este caso pues me han ayudado mucho, tanto un amigo que tengo en Valencia, Alcántara, como unos primos míos que están en Isla Cristina, que tienen una casa, aparte de donde ellos viven, y entonces pues, y ahí claro, ahí está, tú aislado, pudiendo dedicarte a la oración, a tal, estás súper concentrado en esa tarea de pues escribir libros, que además tienes que escuchar mucho al espíritu, porque, por ejemplo, el capítulo 4 del Quo Vadis, pues no estaba previsto, pero estando ya en Valencia Alcántara, acabando de perfilarlo, pues el Señor te hace ver que tiene que ser el último capítulo de la primera parte. Y lo redacté en poco tiempo, o sea, fue meterme estando muy concentrado, ¿no? Ahí la única cosa era la celebración de la Santa Misa, las oraciones, la liturgia, las horas, comer con mi amigo y cada 2 días nos íbamos a montar en bicicleta. Pero nada más, O sea, estar concentrado en eso. En 12 días acabé el Quo Vadis, que lo había venido mareando la perdiz, pero aquí en la vida normal, hospital por la mañana, parroquia por la tarde, no sé qué, no sé cuánto, las redes sociales, que me tienes que mandar un vídeo, que no sé cuánto, imposible concentrarse. Entonces, ese clima de recogimiento es estupendo para favorecer esa tarea a la que Dios le llamó. Él siente de una manera aguda el peso de su pasado juvenil y experimentando el contraste entre la mentalidad pagana y la vida cristiana, que él nos cuenta esa visión en la que aparece que él le parecía que estaba siendo flagelado en la presencia de Dios por ser ciceroniano, o sea, pagano, y no cristiano. Tuvo esa visión en la que se sentía, castigado por vivir esa vida pagana. En el año 382, estamos hablando de 40, 80, son 40, 35 años, se traslada a Roma. Y allí el Papa San Dámaso, conociendo su fama de asceta y su competencia de estudioso, lo toma como secretario personal y como consejero. Y entonces le alienta a emprender una nueva traducción al latín de los textos bíblicos. Es el que le pone, se da cuenta de la preparación que tiene Jerónimo y luego su talante. Luego fue un hombre a quien Dios, para toda esta tarea, le dio una larga vida. Pues claro, yo cada vez que miro la Biblia y que estamos ahora con el primer libro de los Reyes en la clase de Biblia, y claro, ves lo que te queda hasta acabar el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, que es una cosita así en comparación con el Antiguo Testamento, pues tú dices, bueno, es que esto, necesitas una vida, como fue la vida de San Jerónimo, ¿no? Pero todo esto, fijaos que no es en plan erudito, que lo era. Tenía todas las cualidades para poder hacer esa tarea, sino siempre en un clima de contemplación, de meditación asidua de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él, claro, creía en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, algunas personas de la aristocracia, sobre todo una serie de mujeres nobles como Paula, Marcela, Asela, Lea y otras, que deseaban comprometerse en el camino de la perfección cristiana y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, lo escogieron como guía espiritual, como consejero y maestro en el método de leer los textos sagrados. Entonces estas mujeres
además de comprometerse, que Paula, por ejemplo, fue la que sostuvo toda su tarea en Tierra Santa, la que le dio los posibles para poder hacer esto fue Paula. Mujer súper generosa, pues claro, mantener a un tío toda una vida, pues imaginaos, ¿no? Y entonces aprendieron el griego y el hebreo para poder ser colaboradores, ¿no? Y después de la muerte de San Dámaso, que muere en el año 385, Jerónimo deja Roma, ya porque claro, deja de ser el secretario del Papa, y emprende una peregrinación primero a Tierra Santa como testigo silenciosa. La tierra es un testigo silencioso de la vida terrena de Cristo, y después a Egipto, que es un lugar elegido por muchos monjes. Allí está pues, el Monte Athos, allí está todos estos grandes monasterios que han sido los promotores del monacato oriental. En el año 386, al año siguiente, se detiene en Belén. Por cierto, ya está don Luis pergeñando, porque alguien se tiene que quedar. Entonces va a ir él, que es el que ha estado en Tierra Santa ahora, y pergeñando la peregrinación que probablemente tendremos en septiembre, finales de septiembre, a Tierra Santa. Lo digo por si alguien se va animando, pues que ahorre, ¿no? Porque se detiene en Belén, donde gracias a esta Paula se construyeron un monasterio masculino, un monasterio femenino y una hospedería para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa, pensando en que María y José no habían tenido un lugar donde alojarse. Dice, pues que los que vayan a Tierra Santa sí tengan un lugar donde alojarse. Y en Belén se quedó hasta su muerte, desarrollando una intensa actividad. Comentó la palabra de Dios, defendió la fe, se opuso con vigor a varias herejías, exhortó a los monjes a la perfección, enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes alumnos, acogió con espíritu pastoral a los peregrinos que visitaban Tierra Santa, lo cual claro, era importantísimo, que si tú vas allí y nadie te explica nada, entonces pues falleció en su celda junto a la Gruta de la Natividad el día que se celebra su memoria litúrgica. ¿Cuándo se celebra San Jerónimo? El 30 de septiembre. Pues ese es el día en que falleció, del año 420-419. Su formación literaria y amplia erudición permitieron revisar y traducir muchos textos bíblicos, haciendo un trabajo súper valioso a la Iglesia latina y a la cultura occidental. ¿En qué dónde se basa? Claro, porque ¿cuál es la diferencia? Sabéis que ahora, en 1979, me parece aproximadamente, o poco antes, promovido por Pablo VI, se hizo una actualización, una puesta al día de la Vulgata, que es lo que se llama la Neo-Vulgata. Claro, la diferencia ¿cuál es? Que Jerónimo tenía X códices y para la Neo-Vulgata ha habido miles de códices. Claro, las fuentes, el trabajo de fuentes, claro, con todos los medios de comunicación, se ha podido trabajar con los ordenadores y se ha hecho un trabajo impresionante, muy bonito. Por eso, cada vez que tengo una duda, cuando leo los textos de la misa y veo alguna cosa que me resulta chocante, porque a veces hacen unas traducciones que, hombre, no digo yo que sean como lo de la lancha de Pedro, que había en la anterior versión, ¿no? Decía la lancha de Pedro, y digo, oiga, mire usted, una cosa es que quiere usted actualizar mucho y ser muy moderno, y otra cosa es que me ponga la lancha de Pedro, de lancha nada, una barcaza y ya está. Bueno, pero a veces hay unas cosas, entonces, ¿qué hago? Pues me pongo en internet Neo-Vulgata, te viene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, le das al libro, por ejemplo, esta mañana he consultado, porque en la liturgia de las horas aparece un texto muy bonito de Romanos, el capítulo 11, 11, 22, 23 por ahí,
que versículos 22-23, en que dice que cuando entre la plenitud de los gentiles se convertirá Israel. Y entonces yo quería ver el matiz concreto, cómo lo pone la Neovulgata, ¿no? Y bueno, efectivamente vas ahí, ves unos matices y ves unas cosas que son muy interesantes porque, claro, ellos lo han contrastado con muchas fuentes. Y siempre dentro de la tradición apostólica, pues escogen lo que les parece que es más fidedigno, más acorde a los textos que ellos disponen. Entonces, pues ese es siempre un punto de referencia. Porque sí te puedes ir al texto griego, que también, yo afortunadamente, pues estudié 5 años de griego entre el bachillerato y la carrera. Hice filosofía y entonces había que estudiar griego, pero bueno, como el trabajo que han hecho todos estos entendidos, ¿no? Pues es un trabajo precioso. Pues te vas a la Neovulgata y tienes la mejor versión actual, la más actualizada. Bueno, pero él también, pues él se basa en los textos que tenía en griego. ¿En qué se escribió el Nuevo Testamento? Todo en griego, salvo el primero de los libros, el Mateo arameo, que se escribió en arameo. Pero ese texto no lo tenemos, porque se perdió, ya que lo que se conservó fue la versión griega del Mateo. Entonces, pues todo el Nuevo Testamento está en griego. Y el Antiguo Testamento, entre el siglo III y el siglo II, durante 150 años, hubo un grupo que se llamaban los 70, que hicieron una traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, que tenían ellos, al griego, porque era el lenguaje culto de la época. Y es lo que se llama la traducción de los 70. Por tanto, para Jerónimo, pues una de las fuentes principales que tiene es la versión en griego del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento que estaba en griego. Por tanto, ya le viene pues de ahí eso. Pero además, él, como había estudiado el hebreo, también se basa en los textos originales en hebreo y los compara con versiones precedentes. Revisa los 4 evangelios en latín, luego los salmos, gran parte del Antiguo Testamento y, en fin, que se va... luego las versiones latinas anteriores, antes de San Jerónimo, había habido gente que había hecho traducciones de algunos de los libros del Antiguo, del Nuevo Testamento al latín. Él también utiliza eso, aprovecha ese trabajo y entonces acaba ofreciendo una traducción mejor, que es lo que se llama la Vulgata, texto oficial de la Iglesia latina, que la Iglesia reconoce como tal, como texto canónico, en el Concilio de Trento. Unos siglos después, después de haber estudiado y habiendo comparado con todos los códices que se disponían en esos momentos, se da cuenta que es lo mejor. Y sigue siendo, pues ya hoy, actualizada con la versión de Pablo VI, con la Neovulgata, sigue siendo el texto oficial de la Iglesia latina. O sea, de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los criterios que él tiene en cuenta a la hora de traducir? Él dice que él respeta incluso el orden de las palabras de la Escritura, porque el mismo orden ya es un misterio en el sentido de algo divino. El modo como han sido redactadas, ya hay una presencia, él descubre una presencia del Espíritu y por tanto lo respeta. Allí el misterio es una revelación. Además, reafirma la necesidad de ir a los textos originales y de si surgiera una discusión entre los latinos sobre el Nuevo Testamento a causa de las lecturas discordantes de los manuscritos, hay que recurrir al original griego en el que se escribió.
Y lo mismo que en el Antiguo Testamento, si hay divergencia entre los textos griegos y los textos latinos, hay que recurrir al hebreo, porque todo lo que surge del manantial luego lo podremos encontrar en los riachuelos. O sea, cuando hay duda, pues vamos a la fuente, vamos al origen, que en el Antiguo Testamento el texto original es el griego y el arameo, porque sabéis que hay libros del Antiguo Testamento que están en hebreo, que era el lenguaje culto, pero algunos tienen partes en el lenguaje del pueblo, que era lo que Jesús hablaba en arameo. Entonces, pues, están escritos en arameo. También comentó otros muchos textos bíblicos. Los comentarios para él, vamos aquí, creo que no tengo quitada vamos a ver, como se nos vaya, la hemos fastidiado. Volviendo a conectar, dice, a ver, ahora le he quitado el sonido si llama, porque si no, YouTube te manda una nota de que has utilizado una música, que es la que yo tengo en mi teléfono, que tiene derechos de autor, entonces ya te amenaza con... Bueno, digo que comenta muchos textos bíblicos, haciendo ver que el lector es el que tiene que poder aceptar o rechazar cuáles son los más aceptables, cuál es la moneda auténtica y cuál es la moneda falsa. También refutó mucho a los herejes, que no aceptaban la tradición y la fe de la Iglesia. Demostró la importancia y la validez de la literatura cristiana, escribiendo un libro que se llamaba De Viris Illustribus, que significará De Viris Illustribus, de los varones ilustres, ¿no?, en que presenta las biografías de más de 100 autores cristianos. Escribió también biografías de monjes, ilustrando el ideal monástico. Además, tradujo varias obras de autores griegos. Luego tiene un epistolario, que es una obra maestra de la literatura latina, en la que se notan sus características de hombre culto, asceta, pastor y guía de almas. De San Jerónimo lo que podemos aprender es amar la palabra de Dios, el deseo de conocerla. Él tiene esa frase famosa en la que dice: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Por eso es fundamental que todo cristiano vivamos en diálogo con la palabra de Dios, que se nos entrega en las Escrituras y en los padres de la Iglesia, como estamos viendo. Este diálogo tiene siempre dos dimensiones. Tiene que ser un diálogo personal, porque cada uno, Dios nos habla a través de la Escritura, tiene un mensaje para cada uno. Pero también tiene que ser un diálogo que no cayendo en el individualismo, sino viviéndolo en comunión. La palabra construye la comunidad, construye la Iglesia. Hemos de recibir esa palabra y interpretarla y entenderla en la Iglesia. O sea, por una parte, viendo que ahí el Espíritu nos quiere decir a cada uno algo. Y es verdad, es asombroso. Yo, una de las costumbres que tengo es que después de hablar con la gente, pues muchas veces, pues que la persona pues está esperando algún consejo o lo que sea, abrimos la palabra de Dios. Y salen unas cosas. Habíamos estado hablando de un hijo que le preocupaba de no sé qué, no sé cuánto, y vas y te sale un pasaje de un hijo que no sé qué, no sé cuánto, y donde el Espíritu pues guía y te demuestra el camino, y es impresionante. El Espíritu Santo es
la pera, con perdón de la expresión, pero es increíble. Claro, es el autor de la palabra, entonces él te saca de la Biblia lo que él quiere, lo que él sabe que es lo que más nos conviene, ¿no? Pues eso, pero siempre interpretándolo y recibiéndolo en la comunión eclesial. El lugar privilegiado para leer y escuchar la palabra, por tanto, es la liturgia, que luego recibimos esa palabra hecha carne, el cuerpo de Cristo, que nos da la fuerza para que esa palabra se haga vida dentro de nosotros. Es una palabra siempre actual y claro, pues que hay que aprender a entenderla. Una de las cosas que yo me di cuenta de que me escribe, no os podéis ni imaginar la cantidad de mensajes que recibo de gente de todo el mundo que está siguiendo el curso de Biblia. Y entonces te dicen, claro, es que yo hasta ahora no entendía nada. Salía el libro de que fuera, ¿no? El libro del Génesis, el libro de los Reyes, el libro de Samuel. ¿Y esto qué me dice a mí? Y claro, cuando tú vas aprendiendo a entender dentro del contexto por qué las costumbres que tenían aquellos pueblos, empiezas a entender por qué daban al exterminio, qué significaba eso, por qué, o sea, cuando empiezas a ver cada pasaje bíblico en su contexto, empiezas a entenderlo, y dices que cambia el panorama, es que ahora me habla a mí. Eso es precioso. Y claro, pues por eso una de las cosas, así como el curso de Biblia que tuvimos aquí, que fue un curso extenso, pero no tan detallado. Cuando empecé este nuevo curso de Biblia me di cuenta de que había que examinar toda la palabra de Dios. Y había que coger el libro de los números y pues no sé cuántas clases dediqué al libro de los números, 8 o 9. Y claro, una vez que has escuchado y has analizado todo eso, es que cambia el panorama. Empiezas a hacerlo, pero y es lo que dice San Jerónimo, a San Paulino de Nola. Dice, tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerá también en el cielo. Es decir, eso es la palabra de Dios. Es un regalo que Dios nos hace y que permanecerá hasta el cielo. El Papa Benedicto lo reconoció como doctor eminente en la interpretación de las Sagradas Escrituras, a San Jerónimo. Es decir, tiene una alegría, una familiaridad con los textos bíblicos que ya te sitúa, te mete, ¿no?, en el reino de los cielos cuando de la mano de San Jerónimo vas penetrando la Sagrada Escritura. Jerónimo dice que acercarse a los textos bíblicos, sobre todo al Nuevo Testamento, es esencial, porque ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Frase que el Vaticano II, en la Constitución sobre la palabra de Dios, la Dei Verbum, la incorpora, ¿no? Era un enamorado de la palabra. Decía, ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, que es donde se aprende a conocer a Cristo, que es la vida de los creyentes? Es el instrumento con que cada día Dios nos habla a los fieles. Es el manantial de nuestra vida para todas las situaciones vitales. Leer la Escritura es conversar con Dios, porque cuando tú la lees, Dios te habla a ti. Si oras, escribe a una noble joven romana, hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla.
nos van dando paz. Él dice al sacerdote nepociano: lee con mucha frecuencia las Santas Escrituras, más aún que el libro santo no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él todo lo que tienes que enseñar, le dice a ese sacerdote. A una matrona romana, Leta, le dice: asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración, que ame los libros divinos en vez de las joyas y los vestidos de seda. Le dice, para formar a su hija, ¿qué tenía que hacer? En lugar de estar pendiente de los vestiditos, de irse a Zara, a la que sea, no quiero hacerle propaganda de ninguna cosa de estas, en lugar de estar pendiente de eso, que todos los días un vestidito nuevo, un nuevo texto de la palabra, que lo ore, que lo medite. Así se mantiene el equilibrio del alma. Y dice, claro, hay que acudir a la ayuda del Espíritu Santo, porque para interpretar la Escritura necesitamos su ayuda. Entonces, toda su vida fue un hombre enamorado apasionadamente de las Escrituras. A una de sus hijas espirituales le decía: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Que sea para ti como tus collares y tus pendientes. Vuelve otra vez a saber que a las mujeres las tenía muy caladas, ¿no?, en el tema de los collares, los pendientes, las tal. Y entonces dice: que este sea tu mejor aderezo. Ama la ciencia de la Escritura, le añadía, y no amarás los vicios de la carne. Entonces, otro criterio básico para Jerónimo en la interpretación de la Escritura era la sintonía con el magisterio. Dice: Dios ha puesto en su iglesia unos pastores para que tienen el carisma para interpretar y transmitir la palabra de Dios. Entonces tú no puedes leer la Biblia por tu cuenta, como decía Lutero, la sola escritura. No, tienes que hacerlo en sintonía con la tradición viva. Tiene que haber una comunión no solo sincrónica con los otros cristianos de tu época, sino diacrónica, que se remonte hasta los apóstoles. Y para eso hay que escuchar la voz de los pastores en la iglesia. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y solo en esa comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente en el nosotros, que es la iglesia. Para interpretar adecuadamente la Biblia hay que estar en armonía con la fe de la iglesia. Claro, esto es que haría falta que San Jerónimo levantara la cabeza y les atizara a estos exégetas bíblicos de la primera mitad del siglo XX, que eran un desastre, que tenían todo menos fe. Bueno, no se me olvidará, porque no tenemos mucho tiempo, en la defensa de una tesina de Biblia, de Sagrada Escritura, que hizo don Jesús Engono, un sacerdote africano, que me pidió ayuda porque estaba empantanado, entonces le ayudé pues, a hacer una buena traducción. Tal. Y en la defensa de la tesis, el director del tribunal, que era una tesis fabulosa, sobre Marcos 1, 16, 20, la llamada de Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Y entonces, pues iba explicando tal, y ese texto, claro, pues, yo tengo muy trabajado porque estuve con él. Y entonces el director del este dice: oiga, ¿sabe usted qué peces se pescan ahora en Cafarnaúm, en el mar de Tiberíades? Y claro, yo es que me moría de risa, digo, pero como un erudito, lo que le puede interesar de toda esta tesina, que es tan bonita, porque además iba hablando como para un tío de África, un negocio como el que tenían Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que era de pesca, de tal, de dejar eso sobre la marcha,
ellos se dan cuenta del sacrificio y la fe que supone, ¿no? Y lo destacaba en el escrito y todo eso. Bueno, pues el tío preguntándole que qué pescado se recogía ahora en Tiberíades. Bueno, esto es... Pues así están muchos de estos eruditos, ¿no? Que tienen todo menos fe. Con perdón y sin perdón, porque es así. Entonces, pues... permanece fielmente adherido a la doctrina de la tradición que te ha sido enseñada para que puedas exhortar según la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. Porque sobre esta cátedra de Pedro está edificada la Iglesia. Y él decía, yo estoy con quien esté unido a la cátedra de Pedro. El que pierda esa comunión eclesial no me interesa, decía Jerónimo. Esto es fundamental, claro, para... Luego, pues también Jerónimo cuida el aspecto ético de atender a los que necesitados, le dice vivir esa fe, y le dice al sacerdote nepociano que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no haya alguien que te diga, ¿y tú por qué entonces no actúas así conforme a lo que estás predicando? La persona que se siente condenada por su propia conciencia, aunque tenga una espléndida doctrina, debería avergonzarse. Es decir, esto no basta con leerlo, no, esto es algo que te tiene que interpelar, te tiene que llevar pues, a vivirlo, a hacerlo realidad. Por eso Jerónimo era un modelo de conducta, maestro de los hombres, por su ascetismo, por su coherencia cristiana. Él decía, no hay nada que agrade tanto a Dios como la obediencia, que es la más excelsa de las virtudes, porque la obediencia es la obediencia de la fe. Impulsó las peregrinaciones a Tierra Santa, no era ningún tour operador, no es que tuviera ningún negocio de estos, pero entonces ahí los peregrinos eran alojados, acogidos en edificios surgidos junto al monasterio de Belén, gracias a la generosidad de Paula, esta mujer que era hija espiritual de San Jerónimo. También y contribuyó mucho a la pedagogía cristiana. Habla de evitar las amistades equívocas, exhorta a los padres a crear un ambiente de serenidad y alegría entre los hijos, estimularlos en el estudio, en el trabajo, llevarlos a la alabanza, a la emulación en la virtud, a superar las dificultades, a favorecer las buenas costumbres. Es decir, tiene una pedagogía de paidos agogé, o sea, el que conduce al niño, ¿no? Al joven, cómo conducirlo, y va explicando a los padres, ¿no? Los padres han de ser los principales educadores de sus hijos, sus primeros maestros de vida, y eso es así. Cuando eso sucede, eso queda grabado para siempre en el corazón de los hijos. Le decía a una mujer, que encuentre en ti a su maestra y en su inexperta niñez te mire con admiración, que nunca vea en ti ni en su padre actitudes que la lleven al pecado por imitación. Podéis educarla más con el ejemplo que con las palabras. Y subraya la importancia de una educación sana e integral desde la primera infancia, dando que los padres inculquen una seria formación moral y religiosa y una formación humana completa, integral. Luego, un aspecto que estaba muy abandonado en aquellos tiempos, que era la promoción de la mujer, a la que reconoce, en contra de la tradición de la época, el derecho a una formación completa, humana, académica, religiosa y profesional.
Luego, pues, para acabar, habría que mencionar la contribución que dio a salvaguardar los elementos positivos y válidos de las antiguas culturas. Como él iba subrayando todo lo positivo de la cultura judía, de la cultura griega, de la cultura romana, para esa naciente civilización cristiana. Es decir, él va ayudando a los cristianos que están formándose y que están configurando, están forjando una cultura cristiana que marcaría toda la Edad Media, pues les va haciendo ver la importancia de aprovechar lo positivo de la cultura judía, de la cultura griega, de la cultura romana. Pero siempre poniendo en el centro de su vida y de su actividad la palabra de Dios, como el gran secreto y la gran fuente para caminar en nuestra vida. No sé si hay alguna pregunta sobre San Jerónimo. Setenta eruditos que durante siglo y medio